Bien, vamos a hablar ahora de economía porque, claro, se mantiene este escenario bastante complejo en el país y vamos a abordar distintos temas, herramientas que se están también buscando implementar para superar este complejo escenario económico. Vamos a conversar con el diputado independiente Carlos Bianchi, ahí lo vemos ya en pantalla, y también la diputada de la UDI, Sofía Cid. A ambos, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de Chilevisión Noticias y CNN Chile y comenzar para ambos. Comienzo con la diputada Sofía Cid y luego también con el diputado Carlos Bianchi, acerca de una de estas herramientas de las que se ha hablado tanto y que tiene que ver con la fijación de precios. ¿Cuál es su postura al respecto? Para ambos la pregunta. Primero comienzo con la diputada Cid. Hola, buenos días. Primero, desde Renovación Nacional. De Renovación Nacional, perfecto. Está, me cambió de partido. Me cambié de partido, pero bueno, ahí no ya, corregimos de inmediato. No te preocupes. Listo, muchas gracias. No, mira, yo creo que, bueno, claro y preciso, estamos todos de acuerdo que el precio del pan hay que estancarlo o idealmente bajarlo. No sé si la fijación de precios sea lo mejor, pero tenemos que tener en consideración que los precios de los combustibles van a seguir subiendo y va a seguir afectando el precio del pan, pero también tenemos que ir a la producción de trigo. Si bien nosotros no importamos directamente desde Ucrania, Ucrania y Rusia tienen gran participación en el mercado internacional. Y obviamente Ucrania no va a poder cosechar trigo este año y obviamente eso va a hacer que suba el precio del trigo. Por otro lado, nosotros tenemos la producción entre Linares y Osorno, que también sabemos que terminó el estado de excepción constitucional y había todo un proyecto, un trabajo que se estaba haciendo en cosecha segura. Entonces, internamente tampoco tenemos aumento de producción. Yo creo que aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo, buscar la mejor herramienta para estancar el precio del pan y sobre todo bajarlo. Yo sigo insistiendo en la suspensión del impuesto específico. Eso sería una baja de 400 pesos aproximadamente por litro de bencina. Y eso va, obviamente, en beneficio de bajar los precios del pan. Nosotros somos el tercer país del mundo que consume más pan por persona. Estamos hablando de alrededor de 90 kilos por año por persona. Son 250 gramos al día. Entonces tenemos que preocuparnos mucho de lo que está pasando y ocuparnos y buscar una solución. ¿Y cuál sería esa solución, por ejemplo, concreta, la primera que usted propone, diputada Cid, respecto de, ya hemos hablado del pan, pero de otros también, claro? No, claramente, suspender el impuesto específico a los combustibles, eso permitiría bajar el precio de uno, digamos, que influye mucho en el precio del pan, que son los combustibles, alrededor de 400 pesos por litro, y también ver la posibilidad de aumentar la producción de trigo en nuestro país, y eso va de la mano con seguridad en el sector de la Araucanía y el sur. Ahora usted ahí van dos propuestas claras. ¿Usted está consciente que eliminar un impuesto para un sector de la economía hace que también ese sector se vea eventualmente debilitado y se generan también, hemos sabido, manifestaciones, hemos sabido contrapropuestas al respecto? Eso ocurre, es un efecto inmediato. Sí, disculpa, te escuché mal porque había otra... No, le decía que, claro, al establecer un impuesto o al reducir un impuesto, en este caso específico, a un sector de la economía, ese sector inevitablemente puede verse debilitado y ahí hay contrapropuestas o hay incluso manifestaciones de sectores específicos a los que afecta esa eliminación de un impuesto también. Sí, por supuesto, porque cuando tú eliminas un impuesto tienes que ver cómo recaudar esa misma plata. Nosotros la propuesta ha sido súper clara. Va en la línea de suspender el impuesto específico, pero eso también compensarlo con el excedente en el precio del cobre. Ha ido subiendo sustancialmente también asociado a la guerra en Ucrania y eso va generando más recaudación al Estado. Hoy día también claramente el tema del impuesto se mira desde el punto de vista medioambiental. Por eso que nosotros hablamos de una suspensión transitoria para poder traer beneficios en la disminución de los combustibles, que no solamente va a ayudar a bajar el precio del pan, sino que también muchos otros insumos. Ya, estamos con el diputado Carlos Bianchi. No me voy a equivocar de partido con usted, diputado, porque es independiente, así que ahí no voy a tener problemas de inmediato. Le quiero preguntar al diputado Bianchi si nos está viendo y escuchando para preguntarle, le había preguntado anteriormente por la fijación de precios y cuál es su consideración al respecto. Sí, bueno, Carlos, diputada, muy buenos días. Disculpen, estoy ahora saliendo por el celular porque se cayó la señal y, bueno, estamos saliendo por otra No se preocupe, se ve bien de todas formas. Bueno, mira, en primer lugar señalar que aquí hay realidades humanas de carne y hueso, hay situaciones que en el mundo entero está afectando la economía. Tenemos una inflación en el mundo, una inflación en nuestro país y uno de alguna forma tiene que contribuir a intentar buscar salidas que amortigüen en algo la situación económica de las personas. Ese es como primer razonamiento y hay que saberse adelantar.
Voy a poner un ejemplo. Ucrania y Rusia son ambos países o estados que efectivamente exportan mucho trigo, mucho cereal, combustible, hidrocarburos. Y al no poder exportar al resto de Europa, Europa va a salir a comprar estos insumos, estos productos a América Latina y a otros lugares del mundo. Y esto trae dos consecuencias: un alza en el precio y también un agotamiento de esos productos. Por lo tanto, uno en esta anticipación tiene que entender que hay que buscar fórmulas. Y hoy día estamos asistiendo a una realidad. Esto puede no gustarle a algunos sectores de la derecha cuando se habla de los impuestos, pero estamos asistiendo a una realidad donde el kilo de pan cuesta entre los 1.680 a 2.860 pesos el kilo. Y ante esa realidad, Carlos, lo que ocurre es que una familia con solo un kilo de compra diaria de pan está superando los 60, 70 mil pesos. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho? Bueno, así como está el subsidio, el MEDCO a los combustibles, ¿por qué no ir directamente a poder contribuir en la economía de la familia chilena con un MEDPAN, con un subsidio que apunte? Y este subsidio puede ir de muchas formas. Un subsidio directo a los molineros, un subsidio directo al IVA o un subsidio focalizado a la familia más vulnerable. Pero hay que adelantarse y hacer algo con respecto a esta realidad. ¿Y de dónde sacamos los recursos, diputado? Porque, a ver, sabemos que también la situación fiscal, como la situación en el mundo entero, no es de las mejores. Es un momento crítico también a nivel mundial. La inflación, por ejemplo, no es solo en Chile, es prácticamente mundial también. Entonces, en Chile, el Estado, ¿de dónde saca recursos para finalmente beneficiar, hacer este subsidio específico al pan, por ejemplo, en este caso? Bueno, están los excedentes del cobre, que creo que aquí ya se ha señalado, y yo comparto ese juicio. Y lo otro es que está pendiente una reforma tributaria. Aquí están todavía mirándonos con mucha pasividad el 10% más rico de este país, que sigue pagando impuestos muy por debajo de lo que debiera ser, el impuesto a los súper ricos. En el tema, por ejemplo, de los combustibles, ¿cómo es posible que no pague impuestos las mineras en materia de combustible, las líneas aéreas? Tiene que venir, Carlos, una reforma tributaria significativa para poder no solo abordar esta realidad, sino que otros dos compromisos que ha anunciado el presidente Boric. Uno, que es un salario mínimo de los 500.000 pesos, que yo creo que no va a ser aceptable que esto él lo lleve a 4 años más, esa promesa que él comprometió. Y dos, tenemos, por poner otro ejemplo, las pensiones mínimas de 250.000 pesos. Todo esto efectivamente necesita de recursos, y la reforma tributaria es lo primero de lo primero para poder enfrentar todo este gasto adicional que tiene el mundo y que tiene nuestro país. Diputada Cid, ¿es la reforma tributaria la herramienta principal inicial? Bueno, claramente se va a hacer una reforma tributaria, pero eso es a largo plazo. El ministro Marcel anunció que junio o julio recién iba a presentarla, y las discusiones en el Congreso sabemos que tienen inicio, pero no sabemos cuándo terminan. Yo creo que hoy día una medida clara, concreta y precisa es lo que presentamos desde Renovación Nacional, que es suspender el impuesto específico a los combustibles. Eso hace bajar no solamente el precio del pan, sino que de todos los insumos, y por otro lado también nos ayuda a controlar un poco la inflación. Y obviamente sabemos que estamos enfrentando una guerra en Ucrania que nos va a afectar y nos está afectando por todos lados. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. También, como decía el diputado Bianchi, obviamente hoy día sí o sí tenemos que controlar el precio del pan y de muchos insumos, porque la gente más vulnerable, la gente que más lo necesita, es la que más sufre y la que más problemas tiene para poder adquirir esos productos. Sí, diputada, ahora uno sabe cuándo comienzan los proyectos y no sabe cuándo terminan, depende bastante de ustedes también, ¿no? Ahí hay una lectura, digamos. Sí, por supuesto, de todas maneras, pero por lo menos en el periodo anterior la Cámara de Diputados éramos bastante ágiles y se nos quedaban los proyectos en el Senado. Eso no depende solamente de uno, y no solamente depende de un partido político, depende de acuerdos. ¿Usted era senador? Yo no sé. No, yo tengo una visión distinta que la diputada, con mucho cariño, pero a ver, y yo tengo una experiencia ya de 2 periodos en el Senado que puede estar muy cuestionado, pero mira, que hay realidades, voy a insistir en esto, realidades de carne y hueso, realidades humanas. Y el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, más allá de los tiempos que pueda tomarse en tratar determinados proyectos, aquí falta una propuesta ahora ya, inmediata, que yo creo que está
efectivamente para ser entregada pronto al Congreso por parte del gobierno, para abordar esta materia de manera absolutamente urgente, ponerle urgencia absoluta al proyecto de reforma tributaria. Pero ¿qué hemos escuchado? Y esto es bien interesante, Carlos y diputada. Bueno, hemos escuchado por parte del ministro de Hacienda que la propuesta que ellos van a traer de reforma tributaria va a ser de gotera. Y esa situación sí que efectivamente entraba absolutamente en la discusión de la reforma tributaria. Por lo tanto, lo que tenemos que pedirle al gobierno es que en esto se anticipe de manera oportuna, ágil, de manera ejecutiva, traiga un buen proyecto de reforma tributaria, que el Congreso deba tramitarlo rápidamente y de esta manera dar respuesta ahora ya a estas demandas. No solo el pan. ¿Qué pasa con los materiales de construcción? ¿Qué pasa con los alimentos diariamente? Con el combustible. Es decir, hoy día las familias en el mundo y en nuestro país están teniendo el mismo salario, el mismo sueldo, pero con un encarecimiento muy significativo de la vida. Y esto tiene que obligarnos a todas y a todos a tomar medidas de manera oportuna. Ya, mientras llega esa reforma tributaria que, claro, tiene un camino ahí largo, es cierto, pero mientras tanto eso llega. Hay otras herramientas también que se han analizado para ayuda a las personas. Viene el IPOM esta semana y ya se sabe que viene mayor que en febrero, que había sido un poco más moderado. Pero bueno, a ver, primero están los retiros del 10%, el quinto retiro, del cual se ha discutido mucho y que ya pasa al Senado. Allí hay una situación compleja que abordar también, por un lado, y lo otro son ayudas sociales en paralelo que, de acuerdo a la experiencia, fueron también necesarias en los últimos años. Respecto del retiro de fondos previsionales para ambos, le pregunto primero a la diputada Cid, ¿cuál es su postura? Bueno, estamos enfrentando un momento complejo, dado que los mismos parlamentarios que aprobaron los retiros hoy día están por rechazarlo. Un gobierno que aprobó los 4 primeros retiros y dice que no se necesita un quinto. Yo creo que hay que analizarlo bien porque también tenemos las declaraciones de la ministra del Trabajo, de la ministra del Interior, diciendo que esos fondos van a dejar de ser de las personas. Entonces, nosotros desde Renovación Nacional primero nos las vamos a jugar para que esos fondos sigan siendo de cada una de las personas que lo han ahorrado trabajando día a día. Y vamos a evaluar el quinto retiro y el retiro también, digamos, de lo que se está planteando, si va a ser el quinto retiro o va a ser el último. Recuerda que cuando se aprobó el primer retiro se decía que era un retiro y ningún otro más, y ya estamos hablando del quinto. Yo creo que hay que ser serios, hay que pensar más bien en una reforma de pensiones profunda, que eso sí daría solución a las pensiones futuras de las personas, y dentro de esa misma reforma de pensiones yo incluiría lo que lo hicimos, bueno, ya lo hicimos, el tema de personas que están enfermas terminales, también la posibilidad que en el periodo de ahorro la gente tenga posibilidad de hacer un autopréstamo o también de hacer algún retiro, ya sea para la casa propia o alguna enfermedad. Ya, a ver, diputado Bianchi. Carlos, sí. Mira, a ver, Carlos, lo primero que hay que decir es que el dinero es cobarde. El dinero apenas ve algo que pudiera provocarle algún ruido, algún temor, arranca inmediatamente. Y por lo tanto, cuando se anuncian estos quintos retiros u otros anuncios más, efectivamente, bueno, la bolsa reacciona y esto genera que, bueno, caigan las utilidades, las rentabilidades, particularmente de los fondos de pensiones. Entonces, llamar a la calma. Hay de por medio una reforma de pensiones que yo espero que de aquí a fin de año podamos enfrentarla y llegar a acuerdos importantes para cambiar la forma y el fondo de lo que hoy día tenemos como pensiones. Pero también hay otra cosa importante de señalar. El ministro de Hacienda, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda de la Cámara, y la semana recién pasada nos dijo algo que yo no comparto y que efectivamente tiene que ver con que, a ver, el quinto retiro no está dentro del programa del presidente Boris. Y fue categórico. Entonces yo le dije que, mire, puede que no esté en el programa del presidente Boris, pero está en la realidad de la gente, está en el temor de la gente. Por lo tanto, la única vía de solución es la que tú mismo acabas de decir hace un ratito, Carlos, que es por una vía distinta. El gobierno tiene que llegar
con una propuesta de entregar un subsidio focalizado, directo hoy día, por las mismas razones que estábamos hablando hace un ratito atrás. Hoy día hay un encarecimiento del costo de vida, sigue habiendo cesantía, siguen habiendo emprendimientos que han caído, por lo tanto se sigue necesitando. Está el invierno, el alza del gas, Carlos, en un 36%. Esto afecta directamente el bolsillo de las familias de nuestro país. Ante ese escenario, ante esa realidad, el Estado chileno debe llegar prontamente, y si no es por la vía del quinto retiro, bueno, tendrá que ser con IFES laborales u otros instrumentos, pero eso es urgente tenerlo ya ahora para poder discutirlo. Sí, ahora, el dinero es esquivo también, es mañoso, como usted decía, pero hay quienes manejan el dinero, no son personas, son inversionistas, son empresarios, está hecho así, digamos, no es algo etéreo, ¿no? A ver, para ambos. No, lo que pasa, Carlos, Carlos, lo que pasa es que siempre se responsabiliza a las personas de los retiros que han hecho. Y nadie ha dicho la verdad. ¿Qué responsabilidad tienen aquellos grandes inversionistas que usted menciona, que apenas hubo algo de ruido, se llevaron todo el dinero fuera del país? Es así, y eso también afecta directamente a los fondos de pensiones. Ya, pero hay una situación lógica también, y ahí le pregunto a ambos, a la diputada, sí, también diputado, porque la lógica económica indica que también, más allá del quinto retiro o no, también las ayudas, los fondos, los IFE del año pasado, antepasado, también hicieron crecer eventualmente o tuvieron un efecto, tangencial o no, en la inflación, porque había dinero, cash, digamos, en las personas, y eso aumentó también la inflación. Esto podría ocurrir de nuevo eventualmente, ¿no? Se lo pregunto a ambos, diputada y también diputado Bianchi. Bueno, desde el punto de vista... Sí, diputada, sí. Desde el punto de vista análisis económico, claramente más circulante, vamos a tener más inflación, sumado a la guerra de Ucrania y cuánta cosa más. Pero eso también hay que llevarlo a las personas. La gente que lo necesita no dimensiona esos análisis económicos que hacemos nosotros. Yo creo que las necesidades son las más importantes. También, Carlos, es súper importante tener claro, yo represento la región de Atacama. Lo que vive en las regiones es totalmente lo que se vive en la región metropolitana. Cuando hablamos, por ejemplo, de escasez de materiales, claro, una es la escasez que hay en Santiago, pero generalmente a la región llega menos. Además, en ese mismo orden, los precios son mayores, el mismo precio del pan. El precio del pan en Punta Arenas es uno, en Copiapó es otro, y en la región metropolitana es mucho más bajo, porque ahí tienes toda una llegada más de insumos, más de oferta, pero en las regiones lo sufrimos en carne propia y es mucho mayor el efecto. En la región de Atacama somos una región minera, y como región minera somos gran productor y aportamos al PIB, pero retorno no tenemos. Nosotros hoy día, del impuesto del famoso royalty que se tramitó y que se aprobó, nosotros recibimos menos del 2% en la región de Atacama. Somos una región productora, la región de Antofagasta recibe un 3 o un 4%. Entonces también ese dolor yo creo que el gobierno tiene que tomarlo y hacer lo propio, y también pensar en las regiones. No podemos legislar, no podemos buscar soluciones para Santiago y después llevarlo a las regiones. Son cosas mínimas, pero yo creo que es importante, y yo siempre voy a estar trabajando primero por Atacama y por mi país, por supuesto, pero creo que es importante también considerar las regiones. Sí, a ver, Carlos, mire, diputado Bianchi, aquí usted tiene una lectura obviamente también muy parecida, me imagino, respecto de lo que pasa en Magallanes. La lectura que hay que hacer es la siguiente. A ver, países como Estados Unidos, como Alemania, como México y otros tantos países más tienen la misma inflación que Chile o muy cercana a la inflación de Chile. La pregunta es muy simple. ¿Esos países han hecho retiros de los fondos provisionales? ¿Han tenido bonos IFE? Bueno, salvo Estados Unidos, que tuvo efectivamente un bono directo al bolsillo, un cheque directo al bolsillo, en el caso de Estados Unidos. Sí. El resto de todos los países no han tenido ni bonos ni retiros y tienen una misma inflación. Y las razones son varias, pero una de las más importantes es porque hay escasez de productos. Al haber escasez de productos, obviamente hay un incremento en los valores de estos insumos, de estos productos. Por eso hablábamos del encarecimiento del costo de la vida en alimentos, en construcción, en combustibles, etc. Entonces, no se puede seguir responsabilizando, Carlos, porque efectivamente las personas tuvieron un IFE. Dios mío, por vez primera en la historia, pudo haber un circulante que llegó directamente al 90% más vulnerable de nuestro país. Y eso se hace ver como que eso ha generado toda la inflación. Yo le pregunté al ministro de Hacienda, ¿cuánto, ministro? ¿Cuánto de estos bonos es lo que
ha hecho que tengamos el efecto de inflación en Chile? Él dice, mire, cerca del 50%. Bueno, es bastante menos que eso. Es el 25% que ha impactado en nuestra inflación y no más que eso, Carlos. Ya, a ver, solo para ir cerrando, tomo el bastión de lo que hablaba también la diputada así respecto de las regiones y a ver si también me puede responder el diputado Bianchi, si a lo mejor fuese una solución viable que hubiese alguna lectura respecto de determinadas medidas específicas, casi que región por región sería ideal, pero no se puede, ¿no? Me imagino, no hay ni el tiempo ni la disposición política, me parece, para que cada región pudiese tener una especificación de medidas de acuerdo a las distintas naturalezas, como por ejemplo lo tiene Magallanes con el gas desde hace muchos años. Sí, lo que pasa, Carlos, ahí, diputada, breve, es que lo que necesita el Estado chileno es establecer macrozonas, a lo menos 4 o 5 macrozonas. Yo no sé si la diputada comparte ese juicio. Las realidades territoriales, Carlos, usted es magallánico, don Carlos, por lo tanto coincide también como hombre de regiones en que lo que el Estado chileno necesita es establecer 4 o 5 macrozonas. Y cada macrozona hacer precisamente lo que tú acabas de decir, Carlos, establecer políticas públicas. ¿Cómo es posible que el salario mínimo sea igual para todo Chile cuando los costos de vida son distintos en todo Chile? ¿Cómo es posible que tengamos hoy día un incremento del gas de un 36% cuando las realidades son distintas? Entonces, Carlos, a tu consulta, la única vía, la única solución es establecer macrozonas y en base a esas macrozonas establecer las realidades de los distintos territorios. Diputada Cid, para cerrar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Las realidades del norte, del centro, del sur son distintas, se puede trabajar con macrozonas. Y yo creo que también tenemos que preocuparnos de impuestos territoriales, impuestos que se queden en las regiones. Eso de que todos los impuestos van a las arcas fiscales y después se dividen, está bien, por supuesto. Pero nosotros necesitamos, la región de Atacama, la región de Antofagasta, regiones que son mineras en la mayoría, necesitamos tener un retorno. Necesitamos que nuestras regiones tengan la capacidad de tener recursos para invertir, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Atacama y que la gente quiera vivir en nuestra región. Nos pasa mucho que pasamos a ser de repente regiones de tránsito, que la gente viene a trabajar a Atacama y se va a vivir a Serena o se va a vivir a Santiago. Entonces yo creo que ahí hay que hacerlo por macrozona y también impuestos al territorio, que se queden en el territorio. Bien, queremos agradecerle estos minutos de conversación al diputado independiente Carlos Bianchi, que no está temblando, su zona estaba con el teléfono, tuvo que cambiarse ahí de dispositivo. Llevo como media hora con el teléfono en la mano. Está bien, ya, ahora suelta el teléfono en cuanto lo despidamos. Ya, okay. Y a la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, muchas gracias por estos minutos de conversación. Y finalmente, después de todo esto, también depende mucho de ustedes y de todos los parlamentarios, así es que tenemos también esa esperanza. Muchas gracias.